Capítulo 2. Vivo por un tiempo. Marvel Luton. Hace 35 años que Marvel y Clarence Luton están casados. Ambos viven en Chula Vista, California, cerca de la frontera con México. Sus dos hijos casados viven cerca. Marvel era dueña de un pequeño salón de belleza y su esposo era operador de monotipos en el periódico Union Tribune de San Diego. Aunque se crió en la fe metodista, luego de casarse, la señora Luton comenzó a asistir a la iglesia luterana a la que su esposo concurriría. Desde que se mudaron de Michigan a California hace 8 años, ambos han participado activamente en su iglesia local, la Iglesia Luterana del Sínodo de Missouri, y Clarence ha servido como presidente de la congregación. Era el atardecer y los restos anaranjados de ese sol de junio se escondían sobre el Pacífico mientras yo estacionaba el auto delante de nuestra casa y caminaba por el sendero de la entrada. Estaba exhausta después de un duro día de trabajo en el salón de belleza. Pensé que era extraño que, aunque el auto de Clarence estaba estacionado, no había ninguna luz encendida en la casa. Abrí la puerta y entré al living en semipenumbra. Escuchaba piar a los periquitos desde el otro lado del cuarto, en su jaula colocada sobre el banco del órgano cerca de la ventana. Clarence estaba echado en el sofá. Al principio creí que estaba dormido, pero luego lo escuché quejarse débilmente. Me apresuré a llegar a su lado y me arrodillé junto a él. «¿Qué te pasa?», pregunté. «Me siento mal», dijo él. Hizo un esfuerzo para levantarse, pero su cabeza volvió a caer sobre el brazo del sofá. «He vomitado tanto que ya no tengo nada más que echar. Siento como un fuego dentro». Puse la mano sobre su frente. Estaba volando de fiebre cuando comenzó esto, cuando estaba llegando a casa del trabajo. Lanzó un quejido y se retorció en el sofá. Su rostro estaba descompuesto de dolor. Fui a almorzar con algunos compañeros hoy. Lo único que comí fue una hamburguesa y un vaso de leche, pero la hamburguesa tenía un sabor extraño. No pensé mucho en eso hasta que comencé a sentirme mal. Creo que me intoxiqué con esa comida. «Será mejor que te lleve al hospital», dije. Mientras iba hacia el teléfono, el doctor Elliot, nuestro médico de cabecera, se reunió con nosotros en la sala de emergencias del Hospital Paradise Valley en National City. Los exámenes mostraban una intoxicación venenosa en la sangre de Clarence y en sus riñones. Lo pusieron en la lista de pacientes en estado crítico, donde permaneció durante 5 días. Gradualmente fue recuperando las fuerzas, pero aún entonces pasaron casi 4 meses antes de que estuviera lo suficientemente repuesto como para volver a trabajar. «Estuvimos terriblemente cerca de perderlo», dijo nuestro médico. Aunque Clarence decía que se sentía bien y que podía volver a trabajar en el periódico, yo sabía que él no había vuelto a estar tan bien como antes. 10 meses después, en abril, mi madre me llamó por teléfono. Hacía tiempo que estaba preocupada por la artritis que yo sufría en las manos. «Marvel, unos amigos me han estado contando sobre una mujer que tiene cultos de milagros en Los Ángeles. Creo que Dios muchas veces sana a la gente en esas reuniones. Habrá una el próximo domingo en el Auditorio Shrine. ¿Quieres ir? Quizá Dios sane tu artritis». Clarence y yo habíamos estado discutiendo por alguna tontería y yo estaba buscando una excusa para salir de la casa. Sin decirle a Clarence dónde iba, fui con mi madre a Los Ángeles. Asistí al culto y volví a casa por la noche. Un poco más tarde, inclinada sobre la pileta de la cocina, noté que mis manos tenían algo diferente. La hinchazón había desaparecido y el dolor también. Clarence estaba sentado a la mesa, tomando un vaso de leche. «Clarence, mira mis manos», exclamé. Él se acercó. «¡Hey! La hinchazón se fue. ¿Encontraste un nuevo médico?». En vez de responder, le pregunté: «¿Crees en los milagros?». «Bueno, claro que sí», dijo él, «pero ¿qué tiene que ver esto con eso?». Le conté dónde había ido y lo que obviamente había sucedido. Él se mostró tan interesado que quiso asistir conmigo a la reunión en el Auditorio Shrine al mes siguiente, en julio. Asistieron también nuestro pastor y su esposa. Él se entusiasmó tanto que llegó a sugerir que comenzáramos a hacer cultos de sanidad en nuestra iglesia luterana. Clarence y yo éramos un poco escépticos en cuanto a esto. Yo disfrutaba de los cultos en Los Ángeles y estaba agradecida por mi sanidad, pero tenía algunas dudas en cuanto a cambiar nuestros métodos en la iglesia luterana. Pero nuestro pastor seguía muy entusiasmado. En realidad, dijo, «yo quiero la unción del Espíritu Santo para mí». Cuando ya casi se había cumplido 1 año desde que se había enfermado, Clarence me llevó a comer a un pequeño restaurante chino en la bahía de San Diego.
Ambos trabajábamos mucho todo el tiempo y rara vez salíamos, así que disfrutamos mucho de la comida y el ambiente de distensión. Pero aproximadamente a las 2 de la madrugada del día siguiente, Clarence se levantó y se dirigió tambaleando hacia el baño. Se sentía muy mal. Cuando volvió al cuarto me di cuenta de que no era un dolor de estómago común. Estaba terriblemente dolorido. Tenía una fiebre altísima y el estómago inflamado. Pensé que se trataba de una nueva intoxicación y llamé al médico inmediatamente. Él nos envió a la sala de guardia del hospital donde tomaron una muestra de sangre de Clarence para analizar. Pero esta vez el examen no reveló ninguna clase de veneno y la enfermera llamó a nuestro médico para informarle. Él vino inmediatamente y dado que el hospital estaba lleno de gente, le dio a Clarence una inyección para calmar el dolor y me dijo que lo llevara a casa y que volviera a llevarlo a su consultorio a las 9:30. Clarence miró a la enfermera y luego a mí, sacudiendo la cabeza. «Algo anda mal aquí dentro», dijo. «¿No puedo quedarme?» «Lo siento, señor Luton», dijo la enfermera, «pero no hay camas libres y no puede quedarse aquí en la sala de guardia. La inyección le hará efecto en unos pocos minutos y se sentirá mejor. Deje que su esposa lo lleve a casa». A regañadientes mi esposo aceptó. Ninguno de los dos pudo dormir durante el resto de la noche. Acordamos con nuestro hijo Mike, que vive cerca de nosotros, que él llevaría a Clarence al consultorio del médico a las 9:30. Yo fui a trabajar un par de horas antes. Dado que el salón de belleza estaba justo al lado del consultorio, yo esperaba tener noticias de Clarence apenas terminara la revisación, pero no tuve ninguna. Después del almuerzo llamé a la oficina y hablé con la enfermera. «El señor Luton estaba muy inflamado cuando llegó esta mañana», dijo ella, «y su piel estaba muy amarillenta. El doctor Elliot lo llevó directamente a uno de los cuartos para revisarlo y le puso una intravenosa. Al mediodía lo llevó al hospital. Dado que el hospital Paradise Valley estaba lleno, Clarence fue derivado al Hospital General de la Bahía en Chula Vista. Su problema era pancreatitis, una infección en el páncreas. La hinchazón desapareció gradualmente y aproximadamente 2 semanas después el color amarillento de su piel y sus ojos también había desaparecido, así que le permitieron volver a casa. Muy débil, casi sin poder salir de la cama, Clarence siguió perdiendo peso. En menos de un mes pasó de 104 kilos a 81. Mientras tanto volvió a sentir intensos dolores y volvió a hincharse, así que lo llevé al médico una vez más. Las radiografías mostraban una gran masa en la zona del páncreas, así que Clarence volvió al hospital, esta vez para una cirugía exploratoria. Nuestro pastor estaba conmigo cuando Clarence salió de la intervención. Había hablado con mi esposo antes de que entrara a la sala de operaciones. Clarence había hablado de morir y le había dicho que estaba listo para partir. ¿Por qué hablaba de morir? Después de que el pastor se fue, comencé a preguntarme si Clarence sabría algo que no me había contado. Ese día, pasada las 8 de la noche, el cirujano me llamó. Su esposo sobrevivió a la operación, me dijo, pero no puedo decirle mucho más, todo su páncreas es un solo tumor. ¿No pudieron quitarlo?, pregunté, comprendiendo cuán poco sabía yo de cirugía. No, respondió él, no quisimos tocarlo ni siquiera para hacer una biopsia, por temor a que su esposo sufriera una hemorragia fatal en la mesa de operaciones, pero estamos analizando el drenaje de un gran absceso y dentro de poco tiempo sabremos si el tumor es benigno o no. Por favor, doctor, le dije, sintiendo la boca tensa, necesito que me lo explique de forma que yo entienda. Hubo una larga pausa del otro lado de la línea. Hemos puesto algunos tubos de drenaje en el cuerpo de su esposo, dijo el médico lentamente. Lo mejor que puedo decirle, señora, es que vivirá por un tiempo. Eso es todo. Esa noche me senté sola junto a la cama de Clarence. Además de los 2 tubos que salían de su costado y que desaparecían bajo la sábana en una especie de máquina de succión, tenía un tubo en la boca que bajaba por la garganta y otro en la nariz y otro en un brazo. Fue una noche larga y solitaria. Me quedé allí sentada pensando en los altibajos de los muchos años que habíamos compartido. Mi abuelo había sido pastor metodista y yo tenía profundas raíces en esa fe. Pero la madre de Clarence creía que si uno no era luterano no podría llegar al cielo. Yo me había resentido cuando la madre de Clarence me presionó para que dejara la iglesia metodista y asistiera con él a la iglesia luterana. Pero para complacer a Clarence, para estar en paz con la familia y por si acaso mi suegra tuviera razón en cuanto a eso del cielo, me uní a la iglesia luterana. Eso había ocurrido hacía 35 años allá en Michigan. Desde entonces gran parte de la amargura que había sentido hacia mi suegra había desaparecido y parecía que estábamos finalmente asentados para los próximos años en California.
Y ahora, esto. Miré a Clarence tan inmóvil, con ambos brazos atados a los costados de la cama para que no pudiera moverlos y así desconectar los tubos. El sonido sordo de la bonda, el silbido del oxígeno eran constantes. También había extraños olores. Clarence movió ligeramente la cabeza, abrió los ojos y me vio junto a él. Movió la cabeza nuevamente y sonrió al reconocerme, aunque segundos después volvió a quedarse dormido. Me quedé mirando una de sus manos. Le faltaba la parte superior del dedo pulgar. Se la habían cortado en un accidente industrial hacía muchos años. Recordé cómo le había reprochado yo en ese momento, diciéndole que Dios estaba tratando de decirle algo, pero él era demasiado testarudo como para escuchar. Ahora deseaba no haber dicho eso. Parecía que nuestra vida juntos había sido una batalla constante, llena de discusiones y malos entendidos. Ahora todas nuestras diferencias parecían insignificantes. Lo único que yo sabía en ese momento era que lo amaba y que no entendía cómo podría vivir sin él. Querido Dios, por favor, no dejes que muera. Me cubrí la cara con las manos para que las enfermeras que entraban y salían constantemente no me vieran llorar. Podía escuchar la charla y las risas de las enfermeras que terminaban su turno fuera del cuarto. ¿Cómo podían salir de este lugar de enfermedad y muerte y olvidar a aquellos cuyas vidas habían dependido de ellas apenas momentos antes? Sentí deseos de gritar: ¿cómo pueden ser felices? ¿No saben que mi esposo está luchando entre la vida y la muerte? La puerta del elevador se cerró, llevándose sus risas. Ahora, los únicos sonidos que me acompañaban eran el suave silbido del oxígeno, el sonido de la máquina de succión y el latido de mi corazón. Permanecí allí sola, esperando. En un momento alguien golpeó suavemente a la puerta. Una de las enfermeras del turno anterior entró sin hacer ruido y cerró la puerta tras ella. Pensé que ya se había retirado, le dije mirando mi reloj. Son más de las 11. Llegué hasta el estacionamiento y entonces Dios me dijo que volviera, dijo ella suavemente. ¿Dios? No intentaré explicárselo ahora, sonrió ella. Pero, ¿le molestaría si oro por su esposo antes de irme? Oh, no, por supuesto, no me molesta, dije, poniéndome de pie. Pero por dentro me preguntaba qué estaría pasando. Era extraño, nunca antes había oído que una enfermera orara por un paciente, mucho menos cuando ya habían terminado su turno, pero esta había vuelto solamente para hacerlo. Ella extendió la mano y la apoyó suavemente sobre el hombro de Clarence. Señor Jesús, dijo suavemente, mi amigo está muy enfermo. Solo tú puedes ayudarlo. Por favor, toca este cuerpo y sánalo para tu gloria. Amén. Entonces me miró. Su rostro estaba bañado en lágrimas. Sonriendo dulcemente salió. Escuché el sonido apagado de las suelas de goma de sus zapatos sobre el piso lustrado al alejarse. Volví junto a la cama de Clarence y vi una lágrima que brillaba sobre una de las barras de acero de los costados. Estuve a punto de limpiarla, pero finalmente decidí dejarla ahí. Quería que estuviera allí para siempre, como un recuerdo de esa dulce joven que se preocupó lo suficiente como para volver atrás. Me quedé con Clarence hasta las 3 de la mañana. Unas horas más tarde volví con Mike y nuestra hija Janet, que vivía en Lakewood. El doctor Elliot se reunió con nosotros a las 10 de la mañana junto a la puerta del cuarto de Clarence. Lo que nos dijo era esencialmente lo mismo que el cirujano había dicho por teléfono la noche anterior. Clarence está muy enfermo. El tumor en el páncreas lo matará. ¿Es maligno el tumor?, preguntó Mike. No lo sabemos, no podemos decirlo en este momento porque no pudimos hacer una biopsia, pero en este momento eso no importa. El tumor benigno también puede provocar la muerte si ataca un órgano vital, y este parece ser el caso. ¿Cuánto tiempo vivirá?, preguntó Mike. Estamos tratando de prolongarle la vida día a día. Es lo único que podemos prometerle, respondió el médico. 2 días después recibí una llamada de una vieja amiga, Mary Turpin. Ella había trabajado en el consultorio de un médico y solía venir al salón de belleza para que yo la peinara. Marvel, me dijo, sé que te parecerá extraño, pero quisiera saber si podríamos encontrarnos en el hospital. Quiero ver a Clarence. Era tarde y yo sabía que ya había terminado el horario de visitas, pero sentí un tono de urgencia en su voz, así que acepté. Cuando llegué, Mary estaba en el pasillo de la sala donde estaba la habitación de Clarence. Era una mujer de edad mediana, con un rostro suave y delicado. Tenía una Biblia en la mano. Dios me dijo que te llamara, explicó. Me dijo que viniera aquí y que le leyera un pasaje de la Biblia a Clarence y que luego orara por su sanidad. ¿Dios le había dicho que me llamara?
Esto era nuevo para mí. Aunque había sido muy activa en la iglesia durante toda mi vida, había encontrado muy pocas personas, excepto algunos pastores y misioneros, que dijeran que Dios les había hablado. Pero en este hospital ya había encontrado 2. Mary leyó un salmo y luego puso suavemente su mano sobre el hombro de Clarence y oró por él. Clarence seguía bajo el efecto de las drogas, pero cuando Mary terminó, abrió los ojos y dijo: «Esto es bueno. Hoy el pastor vino 2 veces. La última vez me dio la comunión. No me importa morir, estoy listo para irme». «No estoy aquí para prepararte para tu muerte», dijo Mary con voz suave. «Vine a orar para que Dios restaure tu vida». «Eso también es bueno», dijo Clarence, con los labios resecos y la voz apenas audible debido a los tubos. «Una pequeña enfermera católica vino hace unos minutos a tomarme la presión, después oró por mí. Seguro que hay mucha gente orando por mí». Y la cantidad de gente que oraba continuó creciendo. Una semana después, cuando entré para ver a Clarence, me dijo que una de las enfermeras acababa de salir. «Es de la iglesia de las Asambleas de Dios», me dijo. «Viene varias veces por día y ora por mí. Esta mañana me contó que había soñado conmigo. Dijo que se despertó a las 2:30 de la madrugada y oró por mí. Ella usa un idioma especial en la oración en momentos así. Me dijo que oró casi toda la noche». «A las 2:30 de la madrugada». Sacudí la cabeza preguntándome por qué se le ocurriría orar a esa hora en vez de hacerlo durante el día cuando sería más conveniente. «Sí», dijo Clarence. «Y yo también me desperté a las 2:30. El dolor era tan intenso que pensé que estaba muriéndome, pero después de 1 hora o un poco más pasó y esta mañana me siento un poco mejor». Aún así, yo veía que el estado de Clarence era cada vez peor. Las puntadas de la operación habían cerrado, el drenaje de los tubos que tenían al costado era continuo. La incisión por donde entraban los tubos tampoco había sanado y muchas veces el fluido salía fuera de los tubos. Era tan fuerte como si fuera un alcalino corrosivo. Había que limpiarlo inmediatamente para que no le carcomiera la piel. Las gasas, que eran muy caras, debían ser cambiadas varias veces por hora y el olor, los médicos decían que era normal en casos como este y que por eso lo mantenían en un cuarto para él solo. Ningún otro paciente podría tolerar ese olor espantoso. Algunas veces la fiebre subía tanto que las enfermeras debían trabajar intensamente bañándolo en alcohol y poniéndole hielo en el cuerpo para bajarla. Eran las mismas enfermeras que venían a orar, católicas, de las Asambleas de Dios, de la Iglesia de Dios, blancas y negras, todas entraban en puntas de pie y al cuarto, le tomaban la mano y le decían: «Señor Luton, ¿puedo orar por usted?». A pesar de las oraciones de las enfermeras, Clarence había pasado ya 18 días en el hospital y su estado continuaba empeorando. Comenzó a sufrir lo que los médicos llamaban hospitalitis, una profunda depresión causada por el miedo de morir en el hospital. «Estaría mejor en su casa», dijo el doctor Schwab. «Aquí ya hemos hecho todo lo posible por él. Estará más feliz en un ambiente más familiar». Mary Turpin accedió a venir a cuidarlo en casa durante el día cuando yo iba a trabajar. Alquilamos una de las bombas de succión para conectar los tubos del costado, compramos una enorme cantidad de vendas y gasas quirúrgicas y lo llevamos a casa en una ambulancia. El médico me dijo que observara los signos vitales de Clarence y le informara si había algún cambio. Las incisiones seguían abiertas y drenando. La bomba succionaba más de 2 litros de fluido por día, pero seguía drenando afuera también. La casa entera se había llenado de ese peculiar olor. 3 semanas después de que Clarence volviera a casa, los tubos dejaron de drenar y la fiebre se disparó. Inmediatamente llamé al médico. «Escúcheme atentamente», dijo el médico. «Esto será difícil, pero puede hacerlo usted misma. Tome los 2 tubos y sáquelos unos 20 centímetros hacia afuera. Luego adhiéralos nuevamente al cuerpo con una cinta». Seguí sus instrucciones y los tubos comenzaron a drenar otra vez, pero durante la noche los tubos se salieron por completo y el fluido comenzó a drenar libremente hacia afuera. Era un líquido espeso, horrible, de un olor espantoso que contenía pedazos de lo que parecía ser carne en descomposición. Lo llevé nuevamente al hospital, donde le dieron otra inyección. Era obvio que los médicos no tenían ninguna esperanza en cuanto a su estado. Aunque evitaban cuidadosamente pronunciar la palabra, todos sabíamos que tenía cáncer y que no viviría mucho más. Yo lo llevaba al hospital 2 veces por semana para un tratamiento ambulatorio. Cuando me quejé ante el médico por la forma en que drenaba, él me dijo algo molesto: «Señora Luton, usted tendrá que admitir que su esposo va a tener problemas como estos». Una noche, cuando estábamos en casa, sonó el teléfono. Era un vendedor que quería saber si estábamos interesados en comprar parcelas en un cementerio. Por un momento pensé que la llamada era una broma, pero luego comprendí que era en serio. Dije que sí, que estábamos interesados, pero que prefería que el vendedor viniera a mi salón de belleza después del horario de atención en vez de que viniera a mi casa.
3 días después elegí 2 parcelas en el cementerio Glen Abbey. También elegí ataúdes y decidí qué tipo de funeral quería. Firmé el contrato e hice un depósito. No había nada más que hacer. Fuera de cuidar a Clarence mientras pudiera llorar, yo no lo sabía entonces. Pero muchas veces las respuestas de Dios a nuestras oraciones llegan de forma aparentemente muy naturales. En noviembre, poco antes del Día de Acción de Gracias, me llamó mi madre. ¿Has pensado en llevar a Clarence nuevamente al auditorio Shrine?, me dijo. Confesé que lo había pensado, pero no había hecho nada. Ella insistió en que lo llevara. Un domingo, temprano por la mañana, 4 días antes del Día de Acción de Gracias, preparé a Clarence para el viaje, rodeándolo de almohadones, ya que la más leve sacudida en ese viaje de 2 horas y media de duración podría hacerlo retorcerse de dolor. Mi madre iba con nosotros. Llegamos al auditorio ubicado apenas a 1 cuadra de la autopista Harbor, aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Ayudamos a Clarence a acomodarse en una silla de ruedas y lo llevamos hasta la puerta lateral donde esperaban otros pacientes sentados en situación similar. Luego de un rato, alguien abrió la puerta y nos hizo entrar. Encontramos asientos en la sección para silla de ruedas muy cerca del pasillo. Clarence, que se quejaba constantemente del terrible dolor que sentía, sin duda agravado por el largo viaje. Cuando el culto comenzó y Kathryn Kuhlman subió a la plataforma, ninguno de nosotros le prestó demasiada atención. Clarence se retorcía en su silla, tratando de acomodarse, lanzando un quejido involuntario de vez en cuando. En medio de todo esto escuché a Kathryn Kuhlman decir «¡Cáncer!». Ella insistió «Por favor, póngase de pie y reciba su sanidad». Entonces vimos una mujer, obviamente una consejera, que iba de un lado a otro del pasillo a nuestro costado. «¿Qué está buscando?», susurró Clarence. Antes de que yo pudiera contestar, la consejera volvió a nuestra fila y, estirándose lo más posible por sobre las otras personas que estaban allí, me miró y preguntó «¿Qué le pasa?». «Nada», contesté. «Traje a mi esposo para que sea sanado». «¿Puede caminar?», le preguntó ella a Clarence. «Bueno, si alguien me ayuda», respondió mi esposo. «Entonces salga aquí al pasillo, señor», dijo la consejera. Clarence me miró como preguntándome qué hacer. «Ve», le susurré, «ellos te ayudarán a mantenerte en pie». Lentamente él se puso de pie. Las personas que estaban sentadas junto a nosotros en la fila lo ayudaron, permitiendo que se apoyaran sus manos al pasar. «¿Qué le sucede?», preguntó la consejera. «Oh, muchas cosas», respondió Clarence. «Me operaron del páncreas». «¿Tiene cáncer?», dijo ella. Clarence sacudió la cabeza negativamente, pero la consejera estaba mirándome a mí. Yo asentí con un firme movimiento de cabeza. «Venga conmigo», dijo la consejera, y fue caminando junto a Clarence, dejando que él se apoyara en ella hacia la parte de atrás del auditorio. Minutos después vi a Clarence y a otra mujer que bajaban por el pasillo hacia la plataforma. Yo veía que ya algo había cambiado. Ya no arrastraba los pies, caminaba seguro con la cabeza en alto. «¿Qué tenemos aquí?», preguntó Kathryn Kuhlman cuando la mujer lo hizo subir a la plataforma. «Señorita Kuhlman, este es el hombre que fue sanado de cáncer en el sector de silla de ruedas». «¿Estaba usted dolorido cuando entró?», preguntó ella llena de entusiasmo. «Sí, señora, claro que sí», respondió Clarence con el rostro brillante de gozo. «Pero ahora no, ¿verdad?». «No, señora, claro que no». «¿Cuándo desapareció el dolor?». «Se fue justo cuando usted señaló hacia allá y dijo, alguien acaba de ser sanado de cáncer. Yo no sabía que tenía cáncer, pero mi esposa sí, y supongo que Dios también». «Supongo que sí», rió ella. Era como una niñita que hubiera descubierto su juguete favorito debajo del árbol de Navidad. Entonces tocó suavemente a Clarence y oró por él. Momentos después mi esposo se tambaleó y cayó hacia atrás. Yo ya había visto caer a varias personas en los cultos de Kathryn Kuhlman y me había preguntado qué era lo que les hacía caer. Esta vez supe que era el poder de Dios. Cuando Clarence volvió a su asiento le pregunté, ¿fuiste sanado? «Creo que sí», dijo él, moviendo las piernas y apretándose el estómago con ambas manos. Yo estaba segura de que había sido sanado. Me daba cuenta por el nuevo color de su rostro, la nueva fuerza y vitalidad que había en sus movimientos. Era un hombre completamente diferente. Después de que terminó el culto, Clarence dejó la silla de ruedas a un lado y fue caminando hacia el auto. «Me siento como un hombre nuevo», dijo. Pensándolo bien, me asustó la forma en que condujeron tú y tu madre cuando vinimos. Creo que voy a conducir yo ahora. Hace 6 meses que Clarence no conducía, así que nosotras protestamos, pero él estaba decidido y se puso tras el volante. Si lo había asustado la forma en que conducimos el auto hasta Los Ángeles, él nos hizo morir de miedo en el viaje de vuelta a San Diego. «¿Por qué vas tan rápido?», le pregunté. «Quiero llegar a casa a tiempo para asistir al culto vespertino de la iglesia», me contestó. «Quiero entrar y decirles a todos los
que han estado orando por mí, que Jesús me sanó, y eso fue exactamente lo que hizo. 4 días después, Clarence se sentaba a disfrutar de la primera comida sólida que había tomado desde junio. Era el Día de Acción de Gracias, el más significativo de nuestras vidas. A la semana siguiente, Clarence volvió a visitar al médico. Después de un examen intensivo, el doctor Elliot simplemente sacudió la cabeza. Es un milagro de la medicina, no hay otra explicación. Después de un mes, Clarence volvió a ser examinado por el cirujano. Este le dijo: señor Luton, no encuentro nada malo aquí. Bueno, podían llamarlo un milagro de la medicina si querían, pero es mucho más que eso para nosotros. Es un milagro de Dios. Los médicos decían que Clarence estaba a punto de morir y solo Dios podía sacarlo del estado temporario y darle vida.